¿Qué tenemos? Bueno, crisis industrial y un poco desarrollando y ahondando en lo que venías hablando, Alfred, sobre la crisis que están pasando las industrias. También vamos a hablar un poco del otro lado sobre la cantidad de despidos que es, digamos, la consecuencia de esta desindustrialización. Esta semana nos enteramos de una gran cantidad de cierre de fábricas, de plantas en un montón de empresas, una gran cantidad de despidos, y un poco voy a tratar de repasar y también tratar de escuchar algunos testimonios de esos trabajadores, porque claramente lo que veníamos hablando son familias enteras, localidades, pueblos, ciudades enteras que van a tener un gran impacto a través de estos cierres de plantas y de fábricas. Por ejemplo, nos vamos a ir a Santa Fe. Santa Fe es una de las provincias, por lo menos esta semana, más castigadas. La metalúrgica Cramaco, que está ubicada en Sastre, Santa Fe, que tiene 6.000 habitantes, bueno, que está dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos, bueno, va a despedir a 35 obreros. Y estos 35 obreros representan el 90% de la grilla de trabajadores. Bueno. O sea, prácticamente es el cierre prácticamente de la fábrica, digamos. Ya el año pasado, esta misma metalúrgica había despedido a 16 obreros. Y adivinen a qué se van a dedicar. Importación. Claro. En vez de producir estos alternadores eléctricos, lo van a importar, ¿sí? ¿De dónde? De China, principalmente de China. Sí, es lo que se viene. La mayoría de las empresas que le voy a contar ahora... O sea que los dólares de Estados Unidos que vienen a salvar al gobierno van a servir para comprarle cosas a China. A China, al o final, sea que le estamos... Estados Unidos le está dando plata a China. Financiando. Y nosotros somos simplemente el tercerizando. Claro, intermediario, exactamente. Cobramos por ese servicio. Aunque somos el Rappi entre Estados Unidos y China. Exactamente. Es buena la imagen. Milei con una cosa de Rappi llevándole alternadores trayendo alternadores de China. Exactamente. Nos reímos para no llorar, porque es tremendo. Literal, pero sí, la mayoría de las empresas que voy a contar ahora hablan de que hay una muy fuerte caída de ventas y también que es muy difícil competir con las importaciones que hay. Entonces, debido a eso, se viene este cierre y esta gran cantidad de despidos. Santa Fe, despidos en Cramaco, hablamos de 35 obreros. Nos vamos a Venado Tuerto, también en Santa Fe, y Venado Tuerto está golpeadísimo, ya que la emblemática compañía Essen, de ollas, sartenes... Sí. Eso es tremendo. Yo siempre pensé que Essen era de Noruega, no sé. No, se producía acá. Pero dale, Essen, no son suecas, no son... Es de calidad y se producía en Argentina. Ese es el pensamiento de que lo bueno es de afuera. Pero claro, viva la patria. ¿Cómo está colonizado, Maxi? Total. Deja de escuchar música en inglés. No, claro. Deja. Despidió Essen esta semana. Anuncia que despide a 34 trabajadores, que es el 10% de su personal, y comenta Essen que ahora la mitad de su producción va a ser productos semiterminados provenientes de China. Van a traer productos semiterminados provenientes de China y ellos van a terminar de construirlos o de terminar de ensamblarlos. Le ponen la tapa de rosca esa hermosa que tienen. Pero es terrible. La compañía Essen, el impacto, esto en Venado Tuerto. Yo quiero que escuchen a uno de los trabajadores, porque también está bueno escuchar a la gente que queda despedida, el impacto, que es Pablo Cabrera, que intenta encontrar una explicación de su despido. Ellos te despiden yo fui despedido yo nunca le falté, siempre trabajé de la misma manera. Es más, antes que me despidieron me halagaron, pero me despidieron. Claro. Es como si no hubiera una explicación como para decirte, bueno, hiciste esto mal o... No. Lo mío fue bastante injusto en el sentido de que yo nunca les fallé, estaba encantado. Como si te cortan las piernas en el sentido de que vos estabas una vida organizada y de un día para el otro te cortan eso, ¿entendés? Claro. Acá me parece interesante porque es algo que veníamos hablando antes. Pablo Cabrera, esto fue una nota con 7K en Radio con Vos, habla de yo nunca le fallé, intentando buscar una explicación. Yo siempre trabajé, la nota es más larga. Él cuenta que ya lo habían trasladado de sector y él dice yo cumplí con todo. Es como, busca la explicación en él, ¿sí? ¿Se entiende? Y es lo que veníamos hablando antes, es una política. Se recorta y sacaron a 34 y le tocó a él. Me desgarra porque aparece, digamos, la angustia a nivel personal.
pero esa angustia personal se la lleva a él, que él cumplió y que lo halagaron. Pero no, escúchame, es la política económica de Milei que hace que vos te quedes sin trabajo. Exacto. Por eso trae ese testimonio. Y en el final él habla, me cortaron las piernas. En la entrevista dice, no sé cómo voy a pagar ahora, por suerte mi mujer tiene trabajo, viste el colegio de los pibes, y empieza a hablar cómo voy a hacer con los gastos, ni hablar que fin de año, se vienen las fiestas, digo, cómo encarás, cómo proyectás el año que viene, pero también me interesa escuchar en primera persona, el laburante que de un día para el otro se queda sin laburo, el impacto en su vida cotidiana, que es lo que veníamos hablando antes, Alfred. Bueno, nos quedamos en Venado Tuerto. ¿Por qué digo que está muy golpeada esa localidad? Porque también hubo 150 despidos en Corben. Corben se divide en su línea de amortiguadores, en donde hubo 30 empleados que despidieron, y 120 en Corben Moto, que también cesantearon a esos empleados. O sea, en total estamos hablando de 150 de Corben, más los 34 de Essen, todo esto en Venado Tuerto. Es un impacto muy grande para una comunidad, para una ciudad. Obvio. Son 250 familias. Claro, ni hablar, exactamente. Nos vamos a Pilar, uno de los más conocidos que se dio esta semana, que es Whirlpool. El cierre de la fábrica de Pilar de Whirlpool, dedicada, bueno, línea blanca, ya sabemos, heladeras, lavarropas y demás. Ahí se habla entre 220 y 250 trabajadores que se quedan sin laburo. Y dicen que fue completamente imprevisto, que no les venían avisando. Y lo quiero que escuchemos y compartamos el testimonio de Nahuel Gauna, que justamente habla de eso, que ellos no se lo veían venir, que pensaron en todo caso que le iban a adelantar las vacaciones, pero que nunca pensaron que iba a haber un cierre y un despido de su trabajo. Nahuel Gauna, trabajador de Whirlpool. Nosotros creíamos que el escenario va a ser, bueno, nos van a suspender, no sé si 2 semanas, un mes, y saldríamos vacaciones el 22 de diciembre y dijimos, bueno, no van a adelantar las vacaciones, nunca el cierre de planta, no se nos pasó por la cabeza justamente por la inversión que hicieron en 2022, creo que fue de 60 millones de dólares, dijimos, no, invirtió mucha plata Whirlpool, tiene pensado, aunque sea trabajar mínimo 10 años acá en Argentina, no. Sí. Nos agarró la verdad de sorpresa, creo que ninguno esperaba esta decisión de Whirlpool. Justamente él habla de una inversión que fue durante el gobierno de Alberto Fernández, que invierte mucha guita Whirlpool en Pilar, en esa fábrica, está la foto, Alberto y demás, y bueno, hoy no paran de... Eso habla de, un poco en línea con lo que mencionaba antes, el tema de los incentivos. Sí, porque acá no es, vuelvo a repetir, Whirlpool buena o Whirlpool mala. Durante el periodo de Alberto Fernández, ¿cuál era la idea? Decir, bueno, proteger la industria, mercado interno, consumo interno, y entonces tenés la posibilidad de abastecer el mercado interno, incluso para salida exportadora era en ese momento la idea. Porque Whirlpool en Buenos Aires lo maneja, tiene como su sede central en Brasil, lo decide Brasil. Entonces van viendo, obviamente, a nivel de negocio. ¿El incentivo actual cuál es? Y no es. No nos conviene. Está bien, invirtió 52 millones. Y sí, pero si sigue acá, lo va a terminar perdiendo. Necesita la rentabilidad. Entonces lo va a traer. Posiblemente acá puede ser que vengan también de Brasil, lavarropas o de su heladeras fábrica. de su fábrica. Pero eso es parte de los incentivos. O sea, vuelvo, y no me voy a cansar de decir, el problema es la política económica de Milei. No es Whirlpool o no es el trabajador. Es que tienen que empezar a tratar de girar. Ahora bien, no lo pueden hacer solo. Yo creo que ahí el sindicato está trabajando en eso. Incluso hubo reuniones de todos los de la UOM, estoy hablando. De todos los secretarios generales de las diferentes seccionales, precisamente para poder intervenir sobre las bases, sobre los delegados, para transmitirle a los trabajadores con mucha dificultad por la resistencia, precisamente a tratar. Tienen que identificar, el objetivo es que tienen que identificar cuál es la causa de su malestar, cuál es la causa de su tragedia laboral, porque si no queda en, bueno, la culpa es personal, la culpa es de la empresa que prefiere importar. Bueno, es la política económica. El empresario Pablo Roca esta semana en una charla cuenta algunos números y dice que del año pasado que se importaban 5.000 heladeras pasó este año 87.000.
Es una locura el No, cambio, digo. claro. Entonces, ante eso es muy difícil. Bueno, obviamente se deja de producir acá. Bueno, también Whirlpool, perdón, en el comunicado dice caída de ventas, incremento de las importaciones. Aduce a eso la cantidad de despidos. Nos vamos a Pacheco, provincia de Buenos Aires. El cierre de Color Living, que es una planta de muebles, desvincula a 40 empleados. Y justamente esta fábrica lo que dice es que se va a hacer ahora un centro logístico para distribuir importaciones. O sea, deja de producir. Claro. Nos vamos a Entre Ríos. Estoy tratando de dar varios ejemplos para que se den, que se conocieron la mayoría esta semana. El cierre de la planta de Granja Tres Arroyos, los pollos, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Acá hay un tema, porque es 270 empleados que no despiden. Granja Tres Arroyos en Entre Ríos tiene 2 plantas, una cerca de la otra. A esos 270 empleados cierran una planta y los pasan a la otra planta que tienen. Entonces vos decís, bueno, no están despedidos. El problema es la incertidumbre que se empieza a generar, sobre todo porque Granja Tres Arroyos hace un año pidió el procedimiento preventivo de crisis. Sí. Porque está en una situación financiera muy complicada. Entonces, vos ya estás en una empresa en donde viene pagando los salarios de forma demorada, en donde ahora cierra una planta y no te despide. Vos imaginate estar laburando ahí, la angustia que te da al no saber qué va a pasar con tu futuro laboral y la empresa sabés que está en un procedimiento preventivo de crisis. TN Platex, textil en Corrientes, línea de producción en su planta en Monte Caseros, Corrientes. Dio de baja la línea que confeccionaba prendas deportivas y ropa interior y de los 36 empleados despide a 20. Otros ejemplos que pasan en el país. Dana, una marca estadounidense, anuncia el cierre definitivo de su planta en San Luis, despide a 50 personas. La empresa sueca de rulemanes SKF cierra la fábrica en Tortuguitas, despide a 150 trabajadores. La textil Luxo, la fábrica de calzados Vulcalar y la productora de paneles solares Solartec abandonan La Rioja y son 150 puestos de trabajo que se pierden. La idea... Bueno, basta, ¿no? No, es Demoledor, demoledor. Pero, no sigas más, por eso favor. es el ejemplo de lo que está pasando en todo el país, digo. Y va a acelerarse, Sí. ¿Por qué? Disculpa, ahora cerraos. ¿Cómo son los procesos económicos y estos de apertura? Vos tenés una primera etapa, que podemos decirle estos 2 primeros años de Milei, donde el empresario dice, y bueno, vamos a aguantar. Claro. Vamos a aguantar, vamos a ver, y bueno, porque después puede mejorar, y empezó el ajuste, pero bueno, después del ajuste puede mejorar, y entonces así la vamos piloteando. La cuestión financiera y también, bueno, llega un momento, bueno, después del triunfo electoral de Milei, la cuestión ahí quedó mucho más clara. Muchos tenían el miedo de, mirad, si llega a perder Milei, tenés una devaluación y tenés un descontrol económico. O sea, está sucediendo igual. Ganó Milei, claro, y tenés ahora, no tenés la suba del dólar, pero sí vas a tener el descontrol y el derrumbe de las empresas. ¿Pero por qué? Porque llega un momento que la empresa dice, bueno, ya está, 2 años, aguanté 2 años, entonces ahora que vienen los despidos, y vos fíjate cómo son toda esta secuencia, sí, que vino después de las elecciones, no es por una cuestión natural, porque las señales dadas por el gobierno decían, no, nosotros vamos a continuar, y bueno, si ganaron las elecciones, entonces nosotros vamos a continuar, o sea que acá sí tenés el colapso posterior a las elecciones. ¿Cuál va a ser el colapso? El cierre de empresas, desentramado productivo y laboral. Sí, bueno, y, digo, además está decir, hay varios más. Frávega, por ejemplo, cerró un local en Temperley, los empleados directamente llegaron, estaban las persianas bajas. Y se habla que en Pergamino va a haber muchos despidos también en Frávega, que es una de las empresas más denunciadas porque cierran y se van de un día para el otro. ¿Qué? Te quiero contar una cosita para cerrar cuando hayas terminado. No, y después es como esta rueda que estamos hablando de aumentan las importaciones, caída de ventas, hay despidos, la gente tiene menos poder adquisitivo, por lo cual cae el consumo, por lo cual hay menos venta, por lo cual hay más despido, y es como una rueda que no para y que ya vimos durante la dictadura, hemos visto en los 90, es como volver a lo mismo, y sobre todo quería poner en palabras de los trabajadores, que son al fin y al cabo escucharlos, que te desgarra, porque son los principales afectados de una política económica que está destruyendo a las industrias y a los trabajadores.